Cuando hay que construir ciudadanía, cuando hay que construir una visión hacia esa un poco perdida educación cívica, es importante rememorar pasajes de la historia. Estamos con el general Nicasio Ríos y me comentaba un poco antes de comenzar esta edición del servicio o arma, se dice cuando es de ingeniería. El arma. El arma, sí. El arma de ingeniería. ¿Por qué esto? Porque en sus raíces profundas está la construcción. Entonces, general Nicasio Ríos, tenemos que empezar un poco a desentrañar el polvo de uno de los generales más heroicos y un poco olvidados, tal vez podamos decir por su gran sentido de institucionalidad, que estamos hablando del general Eugenio Alejandrino Garay. Sabemos que usted, como hombre de armas, pero de pensamiento estratégico y con una carrera diplomática también, ¿qué nos puede mencionar sobre este gran hombre que incluso un partido lo atrajo hacia su estructura institucional para dar nombre a una seccional? Sí, profesor González, antes que nada quiero agradecer a este emprendimiento que ustedes están llevando adelante y me parece muy interesante porque somos muchos los paraguayos que necesitamos esto, de refrescar un poco las ideas, conociéndole a nuestros héroes y toda la historia que debemos de estar recordando, ¿verdad?, para no cometer los mismos errores. Es cierto. En ese aspecto, hoy me están invitando ustedes para conversar un poco sobre la vida de un héroe muy interesante como el señor general de brigada Eugenio Alejandrino Garay Argaña. Sí. Un hombre muy importante en el sentido de que tuvo una formación muy especial, ya como parte civil, te voy a decir, ¿verdad? No es bueno dividir eso, pero hay que resaltarlo por lo menos para ordenar un poco esta conversación que vamos a tener al respecto, ¿verdad? Él sabemos que fue una persona institucionalista, fue una persona muy íntegra, ¿verdad?, y con un carácter bien respetado por su integridad. Tenía una integridad personal muy acentuada. Esto prácticamente comienza a florecer en él, en el sentido de que sus primeros estudios los realiza en Asunción, ¿verdad? Recordando, él nace un 16 de noviembre de 1874, nace en Asunción, ¿verdad? Al poco tiempo fallece su padre y él va con su madre a vivir en Pirayú, ¿verdad? Y siempre estudiando y muy de cerca siempre con su hermano Manuel Garay. En el Pirayú del general José Luis Díaz. Así mismo, bueno. Así mismo. Y es otro de los notables, ¿verdad?, que tenemos en el ámbito castrense, general José Luis Díaz. Bien, sabemos que también por historia el general Eugenio Alejandrino Garay fallece un 17 de abril de prácticamente 1937. 2 años y poco de haber terminado la guerra, ¿verdad? Bien, retomando sus estudios escolares, siempre fue muy buen alumno. Es más, de esa condición de buen alumno, él prácticamente llega hasta el Colegio Nacional de la capital, donde es también egresado como un aventajado alumno. Egresa con honores él ahí, ¿verdad? Ya siendo joven, en la edad de la adolescencia, él se perfila como un excelente periodista, ¿verdad?, con mucho relacionamiento, siempre manteniendo esa personalidad definida que tenía él. Pero tenía un pequeño problema, tenía una tendencia de vocación, ¿verdad?, que lo inclinaba a ser militar. Y eso por lo visto fue un poco más fuerte, ¿verdad?, porque cuando él egresa del Colegio Nacional de la capital como un alumno aventajado, el gobierno de la República del Paraguay lo premia a él con una beca
para ir a formarse en la Escuela Militar Libertador Bernardo O'Higgins de Chile, de la República de Chile. De esa escuela, él prácticamente egresa con honores entre locales, nacionales e internacionales. Es el mejor egresado de su promoción. O sea, no solamente institucionalista, sino con una sólida base cultural, que es lo más importante. Así mismo. Eso decimos nosotros en nuestro ámbito, de que sabe lo que quiere y sabe lo que hace, ¿no? Creció con esa formación, por lo visto que tuvo una buena raíz, una buena formación, ¿verdad? Y bueno, se dedicó a cultivarlo y lo fue formando. Y es interesante, a medida que voy contando, vamos a ir apreciando cómo el destino forma a las personas, ¿verdad?, para un fin determinado. Porque como decimos siempre, todo tiene su significado. Para algo estamos aquí, ¿verdad? Para algo fuimos enviados. No existe la casualidad. Así mismo. Una causalidad en las cosas. Claro, y vuelvo a resaltar, ¿verdad?, en la personalidad de nuestro general Eugenio Alejandrino Garay, que él fue premiado por haber sido egresado de honor de la Escuela Militar Bernardo O'Higgins, y se le destina a prestar servicio en uno de los más prestigiosos regimientos de infantería de Chile, que era el Regimiento 1 Buin, ¿verdad? Era una unidad de élite, una unidad escuela prácticamente, y él, sabemos, ¿verdad?, de fuentes así, ¿por qué él eligió? ¿Por qué no vino a Paraguay? ¿Verdad? Él eligió porque ahí había tecnología, había medios, ¿verdad? Era un ejército avanzado, preparado profesionalmente, entonces él quería asimilar esos conocimientos para traer y aplicar aquí en nuestro país. Esa fue su idea, ¿verdad? De allí, él presta servicio 3 años aproximadamente en ese regimiento en Chile. De allí viene, se integra al ejército paraguayo. ¿Con el grado de? Siendo teniente primero a capitán, más o menos. Estamos hablando de 1902, 1900... Sí. Él prácticamente ejerce el liderazgo prestando servicio en uno de los regimientos más interesantes aquí de Paraguay, que era el RI-1, 2 de Mayo, que tenía su guarnición aquí en Asunción, ¿verdad? Y empieza él a trabajar, ¿verdad?, con el profesionalismo que trajo de una nación extranjera. Y empieza a crear líderes, empieza a crear oficiales, ¿verdad?, para conducción, para un caso de hipótesis, o sea, de necesidad. Ya un formador con visión estratégica. Así mismo, que es lo que tiene que hacer el militar, ¿verdad? El militar está para eso, para formarle a sus ciudadanos, ¿verdad? Así como expresa en el juramento que todos tenemos encima, ¿verdad? Porque finalmente el momento de tomar las armas en la mano son dictadas por el cerebro, que antes tuvo que planificar por qué había que tomar esas armas. Por supuesto, y tomar las armas en forma responsable, ¿verdad? Correcto, a eso nos referimos. Sí, correcto.